Lavaba en el río Pesquería junto con su madre, tías y primas. Su nombre era Altagracia Salinas, una hermosa joven de cuerpo esbelto y mirada penetrante. Radicaba en el municipio de Los Herreras, Nuevo León. Era una mañana primaveral de 1879. El hermoso trinar de las aves sobre los rayos del sol embellecía el paisaje norestense. Habían estado enmendando a mano muladares de ropa de su padre y hermanos, quienes laboraban en la estación de tren a las afueras del pueblo. Durante aquella refriega, Altagracia reconoció un resplandor de entre la hierba. Algo dentro de su corazón la tentó en buscar aquel brillo. Dejó la limpia y se fue tras el llamativo espejismo. Removió los matorrales y ahí estaba, una pulsera brillante con diversas piedras preciosas e incrustaciones de cuarzo. Estaba semienterrada. Había sido descubierta gracias a las lluvias de días pasados. Altagracia la tomó con gusto y la presumió con sus primas. Su sonrisa inocente la hacía parecer niña con juguete nuevo. Sin embargo, nunca imaginó las repercusiones que traería para su vida y la de los suyos. Había algo extraño en aquel brazalete, y su historia estaba por revelarse. Altagracia lo limpió con esmero. Su sonrisa satisfecha parecía gozar el solo hecho de contemplarlo. De inmediato se lo pulsó. Observó que la medida era perfecta, tal y como si hubiera sido fabricado para ella. Le quedaba hermoso. Ese mismo día en la noche, la joven se dispuso a dormir, pero inexplicablemente, un escalofrío extraño rondó la totalidad de su cuerpo. Aquella misteriosa sensación de no estar sola se apoderó de sus pensamientos. De pronto, la luz del quinqué se apagó sin preámbulos. Un fuerte viento había entrado por la ventana, desvaneciendo no solo la luz, sino también su calma. Altagracia no dormiría aquella tétrica noche. Estremecedores murmullos en el solitario patio la mantuvieron alerta, y recuerdos adornados con toques oscuros le rellenaron la cabeza de ideas nefastas. A la mañana siguiente, no se sintió del todo bien. Decidió quedarse en casa y no ir a lavar. Padecía un fuerte dolor de cabeza acompañado de un humor terrible. Lo único que podía tranquilizarla era la imagen mental de su amado Juan Felipe, un joven apuesto que vivía en la comunidad de San Agustín, cerca de la estación ferroviaria. Juan Felipe Cantú se dedicaba junto con su familia a producir quesos y dulces de leche de cabra en su hogar, lugar de paso que visitaban las chicas Salinas para calmar el apetito ante la refriega de ropa que les esperaba en el río. Aquel día, Juan Felipe extrañó la cotidiana visita de Altagracia. Eran pasadas las 11 de la mañana y aún no había llegado. De pronto su deseo se concedió. Ahí estaba, justo en su puerta principal, frondosa, sonriente y jovial, con el cabello suelto, símbolo típico de la coquetería. La joven acompañaba a su hermano Pascual por órdenes de su madre y aprovechando que no había ido al río. Solo tendría que recoger un pequeño pedido para la despensa de su hogar. El cruce de miradas fue elocuente y lleno de tensión romántica. Juan Felipe entregó el pedido junto con su armoniosa sonrisa, gesto que fue devuelto por Altagracia. Sin embargo, algo muy extraño ocurriría. Al momento de tomar el encargo, todo el producto de leche se cortó volviéndose agrio hasta pudrirse en su totalidad, un claro presagio del oscuro destino que estaba por llegar. Al siguiente domingo, se celebró un gran baile justo en el kiosco de la plaza principal del pueblo. Un conjunto local se presentaba desplegando una calidad excelsa en la música tradicional. Polcas, redobas, chotices y guapangos retumbaban al son del bajocesto y el acordeón en el cuadro principal de Los Herreras. Altagracia descansaba sentada en la glorieta junto a un grupo de jóvenes. Anhelaba bailar con el galante Juan Felipe y lo esperaba con esmero. No obstante, el hombre que apareció fue Diego Tijerina, íntimo amigo de Juan Felipe y reconocido don Juan del pueblo. Diego llevaría consigo un recado que entregó a la joven. El mensaje proponía una posible cita justo en el ancón del río. Terminaba con una jocosa frase: "No puedo esperar a verte. Atentamente, Juan Felipe". El sonrojo de la chica fue notorio y acudiría sin pensarlo 2 veces. No obstante, durante el camino al río, Altagracia sopesó las palabras del mensaje. Conocía plenamente a Juan Felipe. Aparte de ser un joven tímido, era formal, por lo que su actuar sería conforme a los estándares sociales. Si me quisiera ver, me iría a visitar a mi casa,
Hablaría con mis padres y hermanos, sopesó la joven. Ignoró su subconsciente y siguió a su corazón. Entonces llegó a la cita. La quietud del lugar la llenó de una sensación desagradable. De pronto, un profundo dolor en su nuca la derribó entre las hierbas. Su mirada se perdió y su conciencia se envolvió en la oscuridad. Diego sostenía un garrote en forma de mazo que había quitado con violencia en contra de la inocente joven. Las manchas rojizas y púrpuras aún se mostraban palpables y asquerosas. Esa noche, Altagracia no llegó a dormir. Sus hermanos la buscaron incansables. Lázaro, el mayor, se dirigió hasta San Agustín, pues se rumoraba en el pueblo de la supuesta cita. Por otro lado, Pascual iría al río, uno de los pocos lugares que Altagracia solía visitar, y en efecto, ahí la encontró. Yacía inconsciente entre la húmeda hierba. Su rostro irreconocible y ensangrentado concordaba con las grotescas manchas púrpuras en sus piernas y brazos. Su vestido estaba desgarrado al igual que su dignidad. Había sido violada. Aquella muchacha jovial y sonriente perdería su esencia, su pureza y hermosura. Su vida cambió radicalmente, pues ahora era señalada por un sector de la sociedad. Fue motivo de burlas y en ocasiones de pena compasiva, otro sentimiento también desagradable. Su semblante cambió. Ahora lucía ida, descuidada y hasta cierto punto fuera de sus cabales. Para cambiar de aires, la joven se mudó con su tía abuela, doña Esther, al rancho San Juan de la Laja. Su padre, Abraham Salinas, presentía que su tía tendría algunas respuestas. La rabia lo carcomía y conocía las habilidades de doña Esther. Al momento de llegar al rancho, la verdad se revelaría. Se fundieron en un fraternal abrazo. Doña Esther saludó primero a su sobrino Abraham, luego estrechó los brazos sobre su sobrina nieta, Altagracia. Después de aquella muestra de cariño, le tomó su muñeca derecha. Doña Esther abrió los ojos como platos y su respiración se triplicó. Abraham lo notaría. ¿Qué sucede, tía?, preguntó curioso. Nada, mijo, pásenle, por favor, contestó apacible. Altagracia montaba una mesa en el patio del rancho. Se preparaba el festín del recibimiento. Mientras tanto, dentro del jacal, doña Esther observó con sosiego a su sobrino. Explicó que aquel brazalete le traería desgracias a su familia, a menos que Altagracia abrazara su propia suerte. Enseguida la llamó. «Qué bonito brazalete. ¿De dónde lo sacaste, mija?», preguntó doña Esther. «Lo encontré a la orilla del río, tía», contestó con timidez la joven. Doña Esther enrollaría los ojos, luego observó a su sobrino. «¿Por el viejo Sabino que está a la orilla de la vereda grande?», cuestionó de nuevo la señora. «Sí», respondió Altagracia con asombro. Doña Esther sabía exactamente de qué se trataba. Hacía 33 años un brutal y macabro suceso marcaría la historia no solo del pueblo, sino de la región. Sin embargo, esa historia se la guardaría. Lo importante sería la decisión de Altagracia. «Algo terrible te ha sucedido, hija. La pregunta es, ¿quieres olvidarlo o quieres justicia?». Los ojos de la joven se inyectaron de un rojizo intimidante. Aquella chica tierna y desvalida se había convertido en una bestia rencorosa con tan solo escuchar la pregunta. «Justicia no, tía. Quiero venganza», exclamó con decisión. Doña Esther sonrió a sus sobrinos. «Pues eso mismo tendrás». A la medianoche, la viejecita salió de su jacal con rumbo a aquel Sabino. Tenía décadas de no pisar esas tierras, desde las épocas del poderosísimo y obscuro aquelarre de doña Chonta, una despiadada bruja originaria del ejido La Petaca, en Linares, Nuevo León, quien extendería su imperio de obscuridad hasta llegar a los Herreras. Doña Esther y su madre, doña Estela, habían estado ahí 33 años atrás, cuando sucedió lo que sucedió. Desde entonces, recordaba que se había escondido el libro de las verdades, almanaque lleno de conjuros, hechizos y recitales a los que ellas les llamaban las verdades. Un libro tan poderoso, capaz de convertir lo común en extraordinario y de redirigir acciones y caracteres. La viejecita buscó, revoloteó y escarbó por 2 horas hasta encontrar la caja metálica que contenía el libro. Estaba abierta. Eso explicaría la aparición del brazalete. Para su fortuna, el libro aún continuaba dentro.
Regresó rondando las 3 de la mañana. El ambiente se tornaba frío y neblinoso. Altagracia dormía y no se percató de la llegada de su tía. Fue entonces que los perros ladraron para después aullar desesperados. Murmullos aterradores en las ventanas, el canto siniestro del tecolote y el silbar estremecedor de las lechuzas eran difíciles de ignorar. Un gran alboroto nocturno aconteció en San Juan de la Laja, presagiando la brutal venganza de doña Chonta, sumergida en los huesos y en el alma de Altagracia. A la mañana siguiente, la joven se preparó un delicioso café de olla con piloncillo y canela. De pronto su tía arrojó el libro sobre la mesa. Altagracia, llena de curiosidad, lo tomó y comenzó a leer. Evidentes escalofríos reflejaron la famosa piel de gallina en la chica, mientras deletreaba cada palabra, cada frase, cada párrafo, que parecía tan familiar como si aquello hubiera sido escrito para ella. Hundida en su terrible acontecimiento, empezó a practicar cada conjuro, cada poción, cada acción impresa en el libro maldito. Poco a poco, obtuvo poderes ocultos y así fue que su mente perturbada iría tras el culpable de su desgracia, así como todo aquel que estuviera involucrado. En San Agustín, un par de tenues luces resplandecían tras aquel callejón oscuro. A la distancia, Juan Felipe preparaba la carreta con provisiones, ya que iría a la cabecera municipal. Tenía que investigar sobre la desaparición de su amada. De pronto, las luces se apagaron y fueron pisoteadas desde la oscuridad. Entonces emergieron un par de hombres que sin contemplaciones golpearon brutalmente al joven comerciante. Eran Pascual y Lázaro, quienes esperaban fumando a que apareciera el presunto culpable de la desgracia de su hermana. La venganza había comenzado, aunque de manera errónea. Al momento de la paliza, Altagracia llenaba una gran copa con agua, después le vertió una rosa. Entonces preguntaría desde el subconsciente: muéstrame todos los culpables. Así vería imágenes a través del cristal que le dieron forma maligna a sus ideas. Al instante molería ajo, lagaña de perro. Lo disolvería con vinagre en el molcajete de doña Esther. Sus pupilas se perderían en un gris nublado, aterrador y maléfico. Sus palabras exudaban maldad pura. Increíblemente, un par de aves nocturnas descendieron a sus pies mostrando lealtad absoluta. Vayan y háganlo encomendado. Las lechuzas volaron hasta la ventana de doña Joaquina Tijerina, madre de Diego, donde arrojaron los polvos compuestos por Altagracia en sus ojos. Luego aletearon su salida silbando aterradoramente. A la mañana siguiente, doña Joaquina perdería la vista, como castigo por cometer la infamia de ver un crimen y callarse. Esta situación le causaría una gran depresión. Noche tras noche, soñaba lechuzas y escuchaba gritos recriminándole su acción nefasta. 2 semanas después, Joaquina Tijerina se aseguró de estar sola. Se levantó de la cama y a tientas jaló el cajón del buró aledaño. Sacó la pistola calibre 45 Smith & Wesson de su difunto esposo y se volaría la cabeza. El día de su velorio, Diego permanecía desconsolado junto al cajón fúnebre. De pronto sintió un cálido abrazo. Era Paulina, su hermana. Había viajado desde Río Grande, Texas, para estar al lado de su familia. La sonrisa le volvió por un instante, pero se desdibujó cuando reconoció a Juan Felipe, quien, postrado en una silla de ruedas a consecuencia de la brutal golpiza, venía a dar sus condolencias. Sintió la necesidad de pedir perdón, pero él era el que había perdido a su madre. Ni Juan Felipe, ni mucho menos Altagracia habían sufrido una pérdida. El sufrimiento de Diego llenó de una extraña satisfacción a la joven hechicera. Aquella sensación agradable se le volvería adicción al punto de que tendría que causar dolor, pena y agobio para alimentar su alma. Una voz aterradora en su subconsciente le pedía más, y ella saciaría su necesidad. De nueva cuenta, sacaría el molcajete de doña Esther y con todos los ingredientes en la mesa junto al libro de las verdades, Altagracia llamó de nueva cuenta a sus fieles aves nocturnas. El aleteo se sintió en San Juan de la Laja una vez más. 3 lechuzas permanecían apacibles en el techo del jacal. Altagracia salió y las observó con ojos rabiosos. La hermana, ahora,
las aves emprendieron su vuelo para lograr su oscuro y terrible cometido. Diego y Paulina gozaban de un obligado día de campo. La hermana menor lo había convencido de que había que dejar el trágico desenlace de su madre para tratar de poner orden a su conciencia. Tras una comprensible renuencia inicial, Diego terminaría cediendo como cada ocasión ante su hermana menor. Arribaron al río junto con un par de primos e invitados. Paulina se lanzó a nadar salpicando en el clavado a Diego. Las risas se apoderaron del lugar, mas el buen ambiente no convencía al hermano mayor. Solo se limitaba a sonreírle a su hermana. De pronto, una inexplicable nube colosal cubrió el cielo y el estremecedor silbido de las aves malignas rodearon el lugar. Diego sintió una punzada tan poderosa tan solo de considerar otra tragedia. Observó cómo el trío de lechuzas extendían sus alas y se dirigían a Paulina. Entonces corrió en su ayuda. Las aves aleteaban con agresividad alrededor de la desconcertada joven. Los silbidos extraños se transformaron en susurros mortales. Paulina no daba crédito. Las lechuzas la atacaban y la marea crecía. Diego nadó tan rápido como pudo. Sin embargo, el cuerpo de su hermana poco a poco se hundía, mientras que las lechuzas huyeron del lugar. 3 días después, el cuerpo de la joven entusiasta aparecería 4 kilómetros más adelante. Su cuerpo descompuesto estaba putrefacto debido a las aves carroñeras. Una nueva tragedia y un nuevo sepelio para la familia de Diego Tijerina. Altagracia presenciaría la tragedia a través de su copa. Se llenó de regocijo y jubilosa celebró una suculenta cena donde invitaría a toda su familia. Las cosas en el pueblo comenzaron a cambiar. La sequía apretó. Las cabras ya no producían leche. Los ranchos ganaderos se desmoronaban. En la estación de tren ya no había envíos ni traslados. La manteca se podría con rapidez. Todo eso aunado a las extrañas muertes y desgracias de los lugareños. Esto levantó una vez más la sospecha de doña Gertrudis. Ya lo había vivido antes y parecía repetirse de la misma manera. Aquel horrendo suceso que sacudió a su pueblo hacía 33 años estaba comenzando a repetirse. Sé que has vuelto, lo siento en el aire y lo siento en mi corazón, sopesó doña Gertrudis. La situación era de tristeza y desolación. La muerte y la desgracia rondaban las calles del pueblo. Sin embargo, su gente cabal y trabajadora no se rendiría. Los ganaderos convocaron a un baile de recaudación. Así podrían encarrilar un hato de ganado para subsistir y ayudar a la comunidad. Esa tarde, Altagracia apareció, esplendorosa como antes de lo sufrido, mas su actitud era diferente, altiva y egocéntrica, como quien posee poder sobre los demás. Su mirada se cruzó con la de Diego, quien tragó saliva al verla también. «Necesito verte otra vez», exclamó con decisión la joven. El muchacho, quien parecía no tener voluntad propia, montaría rumbo al río, como si cumpliera con una orden. No obstante, doña Gertrudis observó metódica aquel cruce de palabras, y entonces unió los puntos. La muñeca derecha de Altagracia le causó espasmos. Allí estaba el brazalete maldito, el mismo que ella había arrancado con furia a doña Chonta hacía más de 3 décadas. Doña Gertrudis subió su mirada lentamente hasta que se cruzó con los penetrantes ojos de Altagracia. Esta le sonreía retadora. Ahora las cosas eran diferentes, pensó inconscientemente la joven hechicera. Doña Gertrudis buscó de inmediato a su hijo Valente, quien también se encontraba en el fandango. Lo sacó de la cantina y lo obligó a seguir a Diego. Presentía la llegada de una nueva tragedia. Valente aceptó. Sabía que su madre contaba con un sexto sentido atinado, por lo que invitó a un par de amigos a la misión. Montaron sus caballos y rápidamente se dispusieron a buscar a Diego. Preguntaron en los alrededores y les dieron razón de su destino. Sin embargo, a la distancia, unas auras volaban circularmente en el horizonte. Valente sintió la punzada en el pecho. Apretó el paso al igual que sus compañeros. Se acercaron al río por la vereda enorme y justo en el sabino gigante se detuvieron. Era demasiado tarde. El cuerpo de Diego Tijerina se balanceaba de un lado a otro, colgado desde la rama más gruesa y alta. Los buitres le habían sacado los ojos, mientras que una manada de coyotes había desgajado sus piernas. Altagracia,
organizaba un nuevo festín en su hogar. La desgracia y tragedia ajena le brindaban poder y satisfacción sin límites. Su venganza estaba consumada, pero una voz en su interior le decía que todavía faltaba una persona más: doña Gertrudis Escamilla. La joven hechicera sacaría el libro de las verdades, llenó su copa una vez más con agua y algunos ingredientes. Entonces entró en trance. Una espesa neblina se desplegaba desde el cáliz y sus ojos nublados parecían observar una sombra justo enfrente de ella. No la derrotarás tan fácil. Necesitarás el apoyo del aquelarre. Ya sabes lo que tienes que hacer, expresó con decisión la sombra. Fue entonces que las nubes de sus ojos se despejaron. Sin embargo, al volverle la vista, no parecía estar en el jacal. La visión era diferente. Observaba con regocijo el hermoso llano norestense desde lo más alto de un cedro. Fue entonces que extendió sus extremidades y emprendió el vuelo. Atravesaba a gran velocidad todo el poblado. Observaba brechas y caminos, presas y ganados, vaqueros y carretas. La brisa candente del ardiente noreste la sumergía en ansias de poder. Su mente solo trabajaba en encontrar nuevas víctimas. Así entonces observó a lo lejos un par de jóvenes quienes alcoholizados cantaban baladas ingratas de desamor. Rápidamente buscó dónde acercarse y se posicionó justo arriba de los borrachos. Entonces silbó con horror: pídeme que te visite, pídeme que te visite. Sopesaba la hechicera en el cuerpo del animal. Uno de los borrachos carcajeó y gritó sin reparos: pasa mañana a la casa. Te daré asilo y lo que me pidas por 3 favores. El aleteo del ave nocturna se alejó silbando. Lo que pediré será tu desgracia, la de tu familia y tu vida, sopesó la hechicera mientras volaba. Continuaba contemplando el paisaje cuando de pronto sintió un par de energías gigantescas. Una de ellas, aliada, obscura y poderosa. La otra, brillante, descomunal, pero enemiga. Por alguna extraña razón, decidió detener su viaje a Linares para visitar aquella fuente de poder que le podría causar problemas. Sentía la energía cada vez más cerca. A lo lejos divisó un agricultor que trabajaba con su carreta en el arado. Se acercó al árbol más próximo para examinarlo. Extrañamente, el vaquero se paralizó. La hechicera supo que había notado su presencia. El hombre dio media vuelta y clavó su férrea mirada en los enormes ojos redondos del ave. Caminó a paso lento. La hechicera sintió pavor por primera vez desde su última desgracia. Las miradas no se desviaban. El vaquero sacó un pedazo de leña y cogió una soga del suelo. Las miradas continuaban, retadoras, arrogantes, enemigas, violentas. El silbido tenebroso de la lechuza era como un canto de pelea. Entonces el vaquero enredó la soga en el leño y exclamó con furia: la primera verdad absoluta es que solo existe un Dios y su Hijo es Jesucristo. El ave nocturna sintió una fuerza magnética enorme. La arrastraba hasta el suelo. Era como si la gravedad se hubiera aliado con el misterioso vaquero. El horror le carcomió el alma y como pudo logró escapar de aquel poder invisible que la absorbía. Emprendió el vuelo de inmediato sin mirar atrás. A lo lejos solo se escuchó un retador comentario: pinche bruja, lárguese a hacer sus daños a otro lado, gritó el vaquero. ¿Quién es este hombre?, sopesó aterrada Altagracia. Al fin había llegado. El graznido de los cuervos la guiaron hasta una fogata a las afueras de Linares, Nuevo León. Allí estaban 13 mujeres quienes a través de sus propios poderes presintieron la nueva llegada. El ave se postró en el cedro aledaño al aquelarre. Las hojas se balanceaban y caían tétricamente ante la mirada de las mujeres. De pronto, una mujer esbelta bajó del tronco del cedro. Era Altagracia. Conversaron por horas. Comentó con una voz extraña el suceso de su pueblo. Doña Gertrudis se oponía una vez más al actuar del aquelarre. Las mujeres enloquecieron de rabia. Entonces recordaron. En el invierno de 1846, doña Gertrudis, entonces una joven,
se opuso al comportamiento de doña Chonta, líder del aquelarre, quien había extendido sus garras y agrandado las fortunas de todas mediante la desgracia, el caos y la muerte ajena. Portaba un brazalete que la reconocía como líder absoluta y suprema, con voluntad sobre cualquiera. Todas se enriquecieron gracias a ella, y sus familias prosperaron. Sin embargo, el costo era brutal, cosa que doña Gertrudis no soportó. Entonces organizó al pueblo, acusó a doña Chonta de herejía y adoración a Satanás, por lo que rápidamente sería justiciada con medidas de inquisición. La ataron junto a un enorme sabino junto al río Pesquería. Luego le prendieron fuego. Fue quemada en leña verde, junto con su brazalete. Doña Chonta, carcomida entre las llamas, había jurado volver con la más cruel de las venganzas. Pero nadie imaginó que lo haría a través del cuerpo de Altagracia. El aquelarre comprendió que Chonta habitaba en Altagracia, por lo que volvían a tener líder. Las 13 mujeres se pusieron a su disposición y volaron en parvada hasta Los Herreras, Nuevo León. Tendrían que terminar el asunto pendiente. Durante el camino, Altagracia advirtió de los poderes extraños perdidos en el llano desértico. Habló de una posible alianza con la fuerza oscura, mas deberían proceder con sumo cuidado. También explicó de la fuerza rival encarnada en un agricultor de aspecto recio y decidido. Llegaron a Los Herreras. Volaron rodeando la enorme casa de piedra junto a las vías. Doña Gertrudis presintió la energía oscura. Salió disimulando limpiar la banqueta cuando intempestivamente un fuerte torbellino la sacudió. 14 siluetas tomaron forma a su alrededor y una voz muy familiar le habló. Lo que te prometí, lo he venido a cumplir. Doña Gertrudis sacudió con fuerza su escoba para alejar a las enemigas. Increíblemente, el utensilio de limpieza se había convertido en un afilado machete. La pelea fue encarnizada. Las 14 mujeres mostraron sus garras cortantes cual puma desértico y arañaron de muerte a doña Gertrudis, quien se defendía como perro ante manada de coyotes. Sus gritos desesperados de auxilio captaron la atención de los vecinos. Sin embargo, los fuertes azotes de ventanas y puertas eran señales de la negativa a involucrarse en aquella sobrenatural trifulca. De pronto, los susurros de las 14 mujeres se reforzaban hasta convertirse en gritos de reclamo, gritos de guerra, gritos de venganza. Por Chonta, por Chonta, por Chonta, gritaban. Durante el combate, Altagracia lanzó la extraña mezcla que había cocinado en el molcajete de su tía Esther. Fue entonces que la energía de doña Gertrudis disminuyó gradualmente, mientras un puñal se embutía en su espalda, y otro más en su vientre. Todas y cada una de las brujas lograron consumar su venganza con sendas heridas de muerte. Era tal el alboroto que un joven fue vencido por la curiosidad y reconoció las involucradas en el pleito. Corrió hasta la cantina y avisó al hijo de doña Gertrudis. «Valente, unas mujeres están golpeando a tu mamá». El hijo se levantó como resorte, olvidó el caballo y corrió a máxima velocidad. Al mismo tiempo, desenfundaba su pistola para justiciar a quien sea que atentara contra su propia madre. Sin embargo, su llegada fue demasiado tarde. El cuerpo de su madre yacía en la pedregosa calle empapada en sangre. Valente corrió hasta ella e hincándose lloró su pérdida. Levantó su rostro desesperado y pudo divisar 14 siluetas en el horizonte, pájaros del mal, pájaros que ululaban su victoria. Los ojos inyectados en sangre de Valente solo buscaban venganza. Las puertas y ventanas de los vecinos se abrieron de nuevo para observar el resultado de la pelea. Entonces el hijo dolido recriminó, y con justa razón: ¿Y nadie de ustedes tuvo los huevos para salir a defender a mi madre? ¿Ni siquiera tú, Alfredo, que estuviste postrado 2 meses en cama y mi madre te regresó la salud? ¿O tú, Guillermina, que cuando se perdió tu hijo Atanasio te estabas volviendo loca y mi madre te dio santo y seña para encontrarlo? Todos ustedes son una bola de cobardes. ¿Pudieran tan siquiera decirme quién hizo esto? Altagracia Salinas, mencionó un cabizbajo Alfredo García, pero luego prosiguió. Pero es una bruja muy poderosa. Voló entre la noche y no sabemos dónde está.
Eso no importa. Ojo por ojo, diente por diente y sangre por sangre. Jamás he visto una bruja que resista un plomazo, exclamó Valente lleno de ira y rencor. No buscaba quién se la hizo, sino quién se la pagara. Regresó por su caballo y se dirigió a San Juan de la Laja. Sabía exactamente quién le diría la ubicación de Altagracia. El jinete esperó con paciencia a las afueras del rancho. Adentro, doña Esther percibió el olor trágico a venganza, pero esta vez no se trataba de su sobrina. Salió un tanto dudosa del jacal. Sea lo que vienes, muchacho, pero mi sobrina no está aquí, expresó con decisión la vieja bruja del aquelarre antiguo. Y supongo que no me dirás dónde está, ¿verdad?, exclamó Valente mientras desenfundaba su Smith & Wesson. Doña Esther tragó saliva. En verdad no lo sé, pero tienes que comprender lo sucedido a mi sobrina. Todavía no terminaba de explicar su postura cuando un balazo le destruyó su hombro derecho. El rictus de dolor en doña Esther se escuchó en kilómetros a la redonda. Pájaros del mal sobrevolaron los mezquites y así avisaron de la nueva amenaza. Si acaso usted es tan chingona, cúrese la herida. Si no, pues disfrute su nuevo hogar en el infierno. Valente abandonó San Juan de la Laja y se dirigió a la misma casa de la familia Salinas. Iba decidido a hacer pagar a cualquier persona que se le enfrentara. A la hora del arribo, relinchó su caballo y armó un revuelo. ¡Salgan a defender a su hermana asesina! ¡Salgan para conocer la justicia divina! Un huracán rabioso de disparos procedentes de la casa de piedra tumbaron a Valente. Estaba siendo atacado sin miramientos por toda la familia Salinas. Entonces, que así sea, sopesó entre el plomo Valente Garza Escamilla, quien se tentaba para asegurarse de no estar herido. Vació su revólver en las ventanas, puertas y techos de la casa de piedra. La visibilidad era nula por la oscuridad. Sin embargo, otro centenar de disparos retumbaron en apoyo al afligido hijo. Valente giró su rostro y reconoció a Alfredo García, Guillermina González y cuando menos 10 personas más que rafagueaban el hogar de los Salinas. Después de 15 minutos de infierno, el plomo dejó de sonar. Un llanto incontrolable recrudeció la macabra noche. ¡Paren! ¡Paren ya, por el amor de Dios!, gritaba entre sollozos doña Petra Garza de Salinas, la madre de Altagracia. Los vecinos ofuscados hicieron caso, aunque de manera muy lenta. Mi esposo está herido y mi hijo Lázaro ha muerto por esta rabia sin razón. Les pido por el amor de Dios que paren. Inesperadamente, una silueta esbelta emergió entre el monte tenebroso. Sus palabras sin sentido hicieron que los vecinos apuntaran temerosos ante aquella aparición. No lo hagas. Sí, claro que debo hacerlo. Si te entregas, te arrepentirás. Ya estoy arrepentida, decía confundida la joven. La contrariada mujer temblaba notoriamente e intercalaba su rostro aterrado hasta una furia incontenible. Se acercaba a la turba hirviente de vecinos, quienes poco a poco le abrían el paso. Entonces, la joven se rodeó de todos sus enemigos. Enseguida un grito desgarrador estremeció a los presentes. Sus penetrantes ojos verdes se nublaron en un gris tenebroso. Inútiles alzados, sus rabietas no los librará de mi furia. Hagan lo que tengan que hacer, que yo volveré cada que encuentre un buen recipiente. Valente se acercó con lentitud. Estaba aterrado, mas su rabia vencía aquel sentimiento. Tu madre dijo que tenemos odio sin razón, pero tú y yo sabemos que eres la causante de cada desgracia en el pueblo. Sí, contestó el ente dentro de Altagracia. ¿No niegas que por tu culpa murieron doña Joaquina, Diego y Paulina Tijerina? Al instante fue interrumpida por el espíritu maligno dentro de Altagracia. ¿Se te olvida a alguien? También matamos a tu puta madre. Valente estalló. Colocó su revólver en la frente de la joven poseída. Repite lo que dijiste, maldita bruja rabalera. Hazlo. Mátame. Regresaré de todas formas. El ente carcajeaba mientras observaba fijamente los ojos rojizos del joven enlutado. Luego continuó. Dispara, o te faltan pantalones. También quedó lisiado por mi culpa Juan Felipe. Las cosechas no van a levantar.
Lázaro murió y pronto su padre también. Todo por mi culpa, y aún así voy a regresar. En ese momento, la risa del ente cayó. Su rostro se entristeció al instante. Sus ojos soberbios cambiaron a una tristeza profunda, y aquella nube gris en ellos se volvió verde como el bosque. No, no regresarás. Lo digo yo, la verdadera Altagracia Salinas Garza. Miró con arrepentimiento a Valente y luego continuó. Por favor, solo sigue mis instrucciones. Altagracia fue encadenada y escoltada por una multitud ardida. Los vecinos encendieron antorchas para visualizar el oscuro camino. Algunos llevaban leña verde. Así lo había pedido la misma joven. Al final de aquella larga caminata en caravana, llegaron al lugar indicado. La joven pidió a Valente su último deseo y este fue concedido. Altagracia caminó entre los vecinos y susurró un misterioso secreto a una pequeña niña. Sus padres reaccionaron protectores, mas la niña los detuvo. Luego abandonó el grupo y se fue corriendo. Altagracia regresó con Valente. Minutos después, su final atroz llegaría. Se consumaba en su totalidad. Fue clavada de ambas manos en un durmiente de madera, justo sobre las vías ferrocarrileras. A la distancia, el sonido alarmante del tren se aproximaba. Los vecinos presagiaron el asqueroso desenlace y antes de que sucediera, maldijeron a la joven bruja. El sonido aturdidor del tren se acrecentaba a cada segundo hasta que por fin la enorme máquina pasó sin detenerse frente a todos los presentes. La joven había sido destazada en pedazos, para trauma de los testigos, pero también para descanso de sus almas. 13 pájaros volaron entre la oscuridad después de presenciar el horrendo final de su líder. Valente, junto con otros 3 hombres, recogieron las destrozadas partes de lo que fue la bella Altagracia, mas sin embargo, nunca pudieron localizar el brazalete. Había mucho que explicar a la policía municipal, quienes al saber de la situación sobrenatural, la realidad es que no quisieron involucrarse. ¿Y ahora qué pasará? Todavía hay 13 brujas que pueden reclamar venganza. Esto podría ser una guerra, le comentó Alfredo García a Valente, pero inesperadamente fueron interrumpidos por una pequeña niña que sostenía un libro sobre su pecho. Ellas seguirán haciendo el mal, pero existe un hombre en China que las destruirá a todas. Los hombres quedaron estupefactos ante aquella ecuánime respuesta. ¿Y tú cómo lo sabes?, preguntaron. No sé, solo lo sé, contestó la pequeña. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas?, continuaron indagando. Me llamo Rufina, y les aseguro que no regresarán. La niña se alejó para buscar a sus padres. Mientras tanto, abriría el libro donde escondía el brazalete, pero a diferencia de Altagracia, la pequeña Rufina lo despedazaría para que jamás volviera a ser usado.